buenas tardes amigos y amigas de BTG Pactual, bienvenidos a esta nueva edición de BTG Talks. Hoy día vamos a cambiar la mirada hacia Argentina y hemos invitado a Jorge Lanata, periodista y escritor, una persona con una opinión fuerte, gran opositor al gobierno de Cristina Fernández y alguien que ha tenido una mirada aguda respecto de interpretar los fenómenos sociales que han ocurrido en Argentina en los últimos años. Jorge va a ser entrevistado por Patricio Fernández, periodista y analista político de nuestro país. Antes de dar la palabra a Jorge y Patricio, quería dejar planteadas dos inquietudes. Una, la mirada de Jorge respecto de cómo interpreta estos cambios que ha habido en Argentina en los últimos años. En 2015, como sabemos, asumió Mauricio Macri, interrumpiendo una serie de gobiernos peronistas, y eso abrió una expectativa respecto de que habría un cambio social respecto a las y económico en Argentina hacia adelante. Eso promovió la llegada de muchos recursos e inversiones internacionales, incluyendo muchas también desde Chile. Sin embargo, en 2018-19 todo eso se revirtió y volvimos, ¿no es cierto?, a una nueva versión del peronismo, esta vez liderada por Alberto Fernández, y quisiéramos saber cómo Jorge interpreta todo eso. El segundo tema interesante es su interpretación de el fenómeno del coronavirus y las consecuencias que ha tenido en Argentina. La verdad es que Argentina ha sufrido un lockdown, ¿no es cierto?, una cuarentena fuerte en los últimos 4 meses. Eso ha traducido, entre otras cosas, en un aumento significativo de la popularidad del presidente Alberto Fernández, que entiendo está en 60-70%, comparado con el 20% acá del presidente Piñera. También se ha traducido en un número de contagios y de muerte muy por debajo de lo que tenemos en Chile. Entiendo que en Argentina el número de contagios es del orden de 1.000 o 1.500 casos, perdón, no contagios, las muertes, comparados con los 6.000 o 9.000 que tenemos en Chile, dependiendo cómo se mida. Pero en Argentina la población es el doble, 40 millones de personas versus 20 millones en Chile. Ahí hay dos temas y para que Jorge nos ilumine y sea bien entrevistado por Patricio. Muchas gracias y hasta el próximo BTG Talk. Contigo, Patricio. Bueno, muy buenas tardes. En este BTG Talk vamos a hablar con Jorge Lanata, escritor y periodista, fundador de medios, fue el fundador del emblemático diario a fines de los 80, Página 12, un diario que fue muy rupturista y muy señero en el periodismo entonces en América Latina, del que después Jorge se fue alejando no solo de su dirección, sino que de su destino, pasando, digamos, cambiando de alguna manera, pasando a tener distintas maneras de ver la realidad argentina. Después de Página 12 fundó Página 30, después fundó 21, que un año después se llamó 22, y un año después 23, y parece que ahí se quedó pegado, ¿no? Jorge se quedó en el 23. Ha colaborado además con múltiples medios. El 2003 escribió un libro que fue un bestseller increíble que se llamó Argentinos, una visión personal de la historia de su país. Y también es un hombre de radio, un hombre de televisión, que en tiempos del cristinismo, con el programa Periodismo para Todos, la rompiste y se volvió de algún modo te volviste un personaje no sé ya cómo llamarle, una estrella del momento, digamos. Jorge también ha hecho documentales, un tipo de cine, es un comunicador a todo lo ancho. Esperamos responder en esta conversación las preguntas que planteaba Juan Guillermo Agüero, que de alguna manera serán, en buena medida son el telón de fondo de este diálogo. Y para partir justamente vinculado de alguna manera con los planteamientos de Juan Guillermo, te quería preguntar, Jorge, Argentina cerró rápidamente, generó cuarentena muy en los comienzos, ustedes ya llevan más de 3 meses, mientras nosotros experimentábamos eso que se llamó acá cuarentenas inteligentes, que eran sectorializadas. El gobierno argentino cerró rápidamente toda la capital federal, buena parte del país, no sé si entero de inmediato, tú nos vas a contar. Y de hecho el crecimiento de los contagios y de las muertes ha sido destacado incluso por organismos internacionales, por medios internacionales, como uno de los más exitosos en América Latina.
pero al cabo de más de 3 meses de esta cuarentena parecen verse aumentos. A ver, cuéntanos un poco qué ha salido mal, qué te ha parecido esa estrategia, cómo la evalúas y en qué momento está hoy Argentina respecto de la pandemia. Mira, un poco como presentaba Juan Guillermo recién, hubo una primera etapa en la cual todos necesitábamos una especie de comando unificado. Y entonces era tranquilizador ver ahí en los mensajes a Horacio Rodríguez Larreta, que es de Juntos por el Cambio, el partido opositor, a Alberto Fernández y al gobernador de Buenos Aires, que es del partido kirchnerista. Eso sucedió durante el primer mes. Después la cuarentena y también la popularidad de Alberto se fue de a poco resquebrajando. Hoy hay visiones muy críticas sobre cómo se manejó el asunto. Haber cerrado primero lo que hizo fue atrasar la curva, pero no de ningún modo evitar la enfermedad. La enfermedad de todos modos va a suceder. El momento en el que está hoy Argentina estamos esperando el pico, para decirlo en términos de los científicos que asesoran al presidente. Ahora, el pico va a suceder. Hoy lo que está pasando es que fuera de la región del AMBA, que sería la capital federal y la provincia de Buenos Aires, el resto del país está bastante abierto. En muchas provincias hay turismo interno, en otras hay bares abiertos, digamos, con cuidado, con barbijo, con distancia, pero está abierto. Hoy lo que está pasando, yo lo planteo de este modo. El gobierno está muy preocupado por unir los conceptos de pandemia y cuarentena. Y son dos cosas distintas, que me parece que en cualquier país tienen que verse distinto. La pandemia es obra del destino, de la naturaleza, de Dios o de lo que quieras. La cuarentena y cómo se realiza es obra de los gobiernos. Cada gobierno decidirá qué hacer en cada caso. El punto en el que nos encontramos hoy en Argentina es que estamos en 103 días de cuarentena y el miércoles anuncia el gobierno una cuarentena muchísimo más estricta y las dudas hoy son, ¿la gente la cumplirá? Hay mucha presión económica, hay gente que está realmente mal, muy desesperada. Después, si querés, hablamos de números, pero te estoy hablando en un país a donde más del 50%, más de la mitad del país, hoy es pobre. Y han quebrado al día de hoy más de 150.000 empresas. Multiplica eso por la cantidad de gente que trabajaba en ellas. Esta es redondeando la situación en la que estamos hoy. Oye, ya vamos a volverle a la situación económica argentina que es un tema bien crucial y que se arrastra además de un buen rato y que aquí cuesta imaginar incluso la hondura a la que pueda llegar. Pero en Chile, en cambio, partimos al revés, digamos. Partimos sin cerrar todo de golpe, se partieron haciendo cuarentenas parcializadas. A un cierto punto se creyó que estábamos llegando a un pic y el gobierno adelantó la apertura, digamos, a fines de abril. Hubo una pretendida meseta entre el 10 y el 20 de abril, terminada la cual se vio que se dispararon muchísimo los índices, digamos, y que nos tienen los contagios y que nos tienen hoy día también esperando el pic, porque el pic lo vamos a descubrir aquí y en la Quebrada del Ají cuando empieza a verse una bajada constante. Ese va a ser el momento en que vamos a descubrir el pic y no antes. Pero hay una cosa que me llama la atención de lo que sucedió en Argentina y quisiera que tú nos ahondaras un poco en eso. Acá ha sido permanentemente tema de litigio el buen o mal manejo de la pandemia. Se han discutido las cifras, se han discutido las estrategias, entre gobierno y oposición han habido bastante distintas posturas. La tensión siempre entre lo económico y la salud ha sido constante, pero a mí me ha llamado la atención eso de que allá haya este acuerdo entre Alberto Rodríguez Larreta, justamente un macrista, y Kicillof, digamos, un kirchnerista. Esa unidad de criterio, ese acuerdo, por lo menos en lo sanitario, ¿permanece? ¿Se ha roto? ¿Cómo está esa situación?
Ese acuerdo hoy está en crisis porque hay una diferencia muy grande entre la situación de la pandemia en capital y la situación de la pandemia en provincia. Y entonces, hoy lo que está pasando es que Larreta cedió a las presiones de Fernández y de Kicillof y han unificado toda la cuarentena. Hay un problema que pasa con la pandemia y que en verdad creo que pasa en los dos países, y decime vos si eso no es así. Yo creo que la pandemia nos mostró qué somos, dónde estamos. O sea, fue como una cortina que se corrió. A partir de la pandemia vimos que nuestros aparatos de salud son un desastre, que hay que adaptarlos, que hay que mejorarlos. Vimos también que hay mucha gente marginada en nuestras dos sociedades. A mí siempre me llamó la atención de por qué Chile, cuando hablaba del milagro chileno, nunca hablaba de los pobres. Es como que Chile excluía a los pobres, ¿viste? Tenemos un gran país, bueno, pero no hablemos de los pobres. Los pobres ya veremos. Y hoy lo que creo que está pasando, tanto en Chile como en Argentina, es nos damos cuenta de dónde estamos parados en verdad. Y no es muy bonito el lugar a donde estamos parados. Vuelvo a tu pregunta concreta. Esa unidad hoy es una unidad para la televisión y más que nada es una unidad bastante endeble pensando en las conveniencias políticas de cada uno. El gobierno ya hace más de un mes y pico que empezó también a usar políticamente la cuarentena. Si querés después podemos profundizar un poco en eso. Pero claro, a río revuelto, todo el mundo está viendo también, aunque parezca increíble y cínico, está viendo también qué puede ganar. Bueno, acá no es tan distinto porque de alguna manera la cuarentena, para poner ese punto de inicio de qué nos revela, qué nos está revelando en los distintos países, hay que recordar que acá la cuarentena se sobrepuso a un momento de estallido social. O sea, Sí, claro. el minuto antes de la cuarentena se esperaba que en Chile esa semana fuera de muy intensas movilizaciones. Y yo Ah, también y perdón, ahí perdón, creo que perdón, 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 perdón que te interrumpa con una cosa, porque estuve viendo tu libro, vos escribiste un libro sobre eso, que realmente está muy sí. bien. Comentémosle a la gente el título y de qué va, porque estuve viendo, es una gran crónica de lo que fueron las revueltas, ¿no? Bueno, ese que se llama Sobre la Marcha era un poco exactamente a propósito de lo que estaba sucediendo ahí. Pero fíjate que en América Latina estaban habiendo, justo antes de que llegara esto, estallidos sociales en muy distintos lugares. O sea, partieron habiéndolo en Ecuador, producto de que quitaron unos subsidios al combustible. Los hubo en Chile, los hubo a continuación en Colombia, los hubo en Haití por otro tipo de motivo, los había en Venezuela por razones completamente diferentes, ya desde antes, grandes protestas, lo hubo en Bolivia en contra de Evo Morales. O sea, en cada lugar tomaba una forma. Y acá justamente se revelaron esos pobres. Ahora, en Argentina, la pandemia llega al comienzo de un gobierno que también está como en un gran veremos. O sea, se sobrepone, cada cual trata de ver cómo, yo creo que acá Piñera intentó también glorificarse con el primer manejo de la pandemia que lo llevó a apurarse, pero allá en Argentina efectivamente llevó a un gran despunte de popularidad en Alberto, ¿no? Llegó a tener 80%, ¿no? Es cierto, pero eso fue en el comienzo. Hoy los números de Alberto están alrededor del 40 y pico. No es lo mismo. Hay un tema también que habría que explicarle a los políticos alguna vez. No tiene ningún sentido apoyarse en una pandemia porque no la manejan. Y así como la pandemia puede entronizarte, puede derrumbarte. El Claro. problema es cuando la gente vincula los resultados de la cuarentena a este asunto. Entonces, acá hoy esto todavía no sucede, pero si la cuarentena fracasa, el fracaso va a ser del gobierno, no va a ser culpa de la enfermedad, ¿se entiende? Sí. Ahora, tú ves, mira, pasemos al tema Alberto Fernández. Eh, Alberto Fernández, como decía en el comienzo Juan Guillermo, viene a sustituir un gobierno, el de Macri, que a determinados mundos, en especial al mundo empresarial, le generó muchísimas esperanzas. Decía, de hecho, recuerdo que decía Pañi, el comentarista de La Nación, decía,
Nunca cierta gente le apostó tanto a alguien y perdió tanto. O sea, Macri también de alguna manera apareció como el que iba a cambiarle la ruta a la Argentina y no sucedió. Llega Alberto, llega Alberto con una situación económica muy compleja y parece ser que se encuentra tratando, a ver, coméntanos esto, tratando de conciliar una serie de cosas que no sé cómo la ha resuelto, eso me gustaría saber por ti. Llega como el dialogante y el moderado, que de alguna manera tiene que discute con el cristianismo, que lo presiona ideológicamente, que lo lleva en un lado, con los gobernadores justicialistas, que de alguna manera lo quieren más peronista y más funcional a los proyectos del partido, con los empresarios que dudan y que no saben finalmente qué postura va a tomar, con el mismo macrismo, que no sabe bien todavía qué es lo que lo definió. ¿Cuál es el estado hoy día de Alberto Fernández? ¿Qué es? Mira, ¿Se va a ver, revelando quién es Alberto Fernández? aprovecho un poquito para ir un cachito para atrás respecto de lo que vos comentabas de Macri. Yo nunca pensé que Macri fuera un líder político, Macri no lo es. Pero Macri tuvo una intuición que yo creo que fue la que le permitió ganar. ¿Cuál fue esa intuición? Hay mucha gente en Argentina que está harta del corporativismo, digamos, de las consignas peronistas. Este tema de que todo el mundo gane lo mismo y que no pueda pasar que un tipo bueno gane más que el tipo malo, que sería obvio. Digamos, bueno, este tipo de cosas, que no se pueda competir. En general, acá se ha criticado mucho la meritocracia, ¿no? Como una crítica ideológica. Yo les preguntaría a los que critican a la meritocracia si quieren ser operados por un buen médico o por un mal médico, ¿no? Me parece que es algo que podrían responder. Pero bueno, Macri llega al poder con eso y en algún punto lo desperdicia. Se fascinó con su propia imagen internacional respecto al tema de que los créditos iban a ser eternos. Mucha gente le dijo en ese momento, esto puede durar 2 años como mucho, pero después hay que empezar a producir. No escuchó esas advertencias y asumió en un país quebrado sin decir llegué a un país quebrado, con lo cual las expectativas de la gente eran muy altas. Dijo un montón de cosas que no podía hacer, por ejemplo, voy a terminar con la inflación en 10 minutos, etcétera, etcétera. Bueno, llega Alberto. Llega Alberto no es solo llega Alberto, llega Cristina. Es el primer caso en la historia del país en el cual una vicepresidente elige al presidente. Esto no había sucedido nunca. Fue muy inteligente, fue muy inteligente de parte de Cristina, muy inteligente hacer lo que hizo, porque Cristina vio que si ella iba como candidata, perdía, porque el peronismo iba dividido. Entonces pensó, bueno, ¿cómo hago para unir al peronismo y de todos modos mantenerme en el poder? Más que nada, a Cristina hoy le preocupan sus causas judiciales y más que nada todavía la de sus hijos, tanto Máximo como Florencia. Entonces, Cristina puso a Alberto Fernández. A ver, cualquiera que hoy googlee a Alberto Fernández se va a encontrar con opiniones terribles de Alberto Fernández sobre Cristina, escritas, dichas. Ha dicho cualquier barbaridad porque Alberto Fernández se peleó con Cristina. Sin embargo, en este caso, Alberto Fernández se olvidó de todo eso y fue a la candidatura. Eso generó un gobierno muy sui generis. ¿Por qué? Porque es un gobierno en el cual el poder verdadero lo tiene Cristina y un poder parcial en lucha lo tiene Alberto. Entonces hay momentos en los cuales Alberto aparece y se impone y hay muchísimos momentos en los cuales silenciosamente se impone Cristina. ¿Qué fue lo que esto provocó? Por ejemplo, en los ministerios el reparto de cargos fue completamente loco porque ponían a un ministro de Alberto, a un viceministro de Cristina. Esto hoy que te cuento pasa en el Ministerio de Justicia, por ejemplo. El viceministro maneja el ministerio y el ministro se entera de las cosas por los diarios, una cosa increíble. Entonces, la Cámpora y Cristina ocuparon segundos y terceros espacios de poder de una manera muy inteligente. Por ejemplo, la Cámpora se quedó con
todos los organismos territoriales que tienen dinero. El PAMI, el organismo de los jubilados, y el ANSES, que también es el organismo que da subsidios. Entonces tienen en cada lugar del país una oficina en la que son ellos los que dan el dinero. Y se quedó también con la segunda línea de las intendencias del Gran Buenos Aires, para tratar de controlar a los intendentes. Esta es la situación hoy. Hay un poder dual en el cual en un momento se impone uno y en otro momento se impone otro. Ahora, la fuerte en esa discusión es la vicepresidente, no es Alberto. Ya, pero a ver, pero explícame una cosa. La fuerte orgánicamente quizás al interior del peronismo, pero el que tiene la popularidad más grande es Alberto, ¿no? Sí, sigue siendo, bueno, lo fue durante el comienzo de la pandemia. Hoy están ahí. Cristina lo que tiene no es un problema de popularidad, porque de hecho los votos de Alberto fueron todos votos de Cristina. Cristina tiene un problema de imagen negativa muy grande. Y eso tiene que ver con las denuncias de corrupción, etcétera. Bueno, pero mira, yo estuve allá y de hecho estuvimos juntos cuando, en la época de las elecciones. Una de las Sí. cosas que impresionaba era que tú hablabas con un mundo y tenía un diagnóstico, hablabas con el otro, y no es que fuera distinto, era antónimo. Son dos impresiones de país que parecen no dialogar en ningún momento. De hecho, tú le pusiste un nombre que se hizo muy popular, la grieta. Yo hablaba con los macristas y los macristas soñaban con que Argentina fuera Chile. Hablaba con los peronistas y lo único que soñaban es que no fuera Chile. De alguna manera, esta división, digamos, era muy radical y no estaba determinada por el afecto tanto a un proyecto como por el odio al contrario, al proyecto contrario. ¿Cómo está eso? Por eso es que me llamó la atención Mira, que hubiera un eso sigue. acuerdo. ¿Ah? No, eso sigue estando. Lo que una vez yo hace muchos años en un premio Martín Fierro dije eso porque era lo que veía en el escenario, abajo del escenario, y eso, viste, como uno no elige esas cosas, quedó en la gente y al día de hoy se sigue hablando de la grieta. Esa grieta todavía está. Esa grieta es un poco la grieta en la que ha vivido el país de peronismo y antiperonismo desde los últimos 50 años o más. Eh, lo que pasa es que es una grieta que a veces desaparece. En el caso del comienzo de la pandemia, esa grieta no estaba, pero después volvió a estar. Cuando el poder de Alberto se va deteriorando, esa grieta reaparece. Esa grieta ha separado amigos, ha separado matrimonios, ha separado, qué sé yo, este es un país donde la gente dejó de ir a los cumpleaños de los que piensan distinto. Es muy, muy psicótico lo que pasa con ese tema. Pero Argentina es un país muy politizado, para mi gusto demasiado politizado, y que vive de esa división, abreva en esa división. Ahora, yo te puedo dar mi opinión de cómo empezó. Yo creo que, y esto es de manual en el sentido de que en efecto fue escrito por los filósofos de lo que se llamó el socialismo del siglo XXI, que fueron los que inspiraron el gobierno de Cristina. O sea, el peronismo... La Chantal Mouffe. Exacto, la mujer de este que murió que vivía en Londres, ahora no me acuerdo el nombre. Bueno, ya me acordaré. Laclau, Ernesto Laclau. Laclau recomendaba, y de manera inteligente, crear un enemigo interno para poder gobernar. Eso sucedió en toda América Latina. Los periodistas fuimos enemigos de todos los gobiernos, según los gobiernos, no según nosotros. Entonces ya después era tarde empezar a tratar de componer nada, ¿me entendés? Mucha gente se empezó a dividir y yo creo que esa división, acá decimos fogoneada, no sé cómo lo dicen allá, fue fogoneada por el propio poder. Y después llegó un momento en el que no se volvía. Si vos lo ves, el peronismo habla de sí mismo como si ellos fueran el pueblo. Y es curioso, porque si ellos son el pueblo, ¿yo qué soy? ¿Yugoslavo? ¿Yo dónde nací? Bueno, pero hay una cosa, Jorge, que es interesante ahí, porque el macrismo de alguna manera hablaba como sin esa orgánica política tan poderosa que tiene el peronismo, que efectivamente el peronismo tiene brazos territoriales. Tú vas a cualquier villa en La Matanza y hay un núcleo peronista.
En cambio, la otra tendencia, más bien, se me olvida cómo se llama este asesor comunicacional que tenía Macri con tanta figuración. El ecuatoriano, sí. El ecuatoriano. Bueno, la esperanza era de algún modo que la comunidad ya funcionaba de otra manera por las redes sociales y que no se... ¿Cómo ves tú eso? Porque uno de los temas que, por ejemplo, en Chile podemos ver hoy día, que yo te diría que es de las mayores flaquezas que tiene para la estabilidad nuestro país hoy día, es que los partidos están completamente deslegitimados. El afecto a los partidos políticos es bajísimo, es en torno al 2% parejo de la extrema derecha a la extrema izquierda. En Argentina, en cambio, hay un ente de alguna manera vinculante que se llama peronismo todavía, ¿no? Uh-huh. Es cierto, porque hay una tradición de partidos que aún hoy de alguna manera se mantiene. Pero yo ahí me metería en otro tema que me parece interesante y que nos saca un poco de la política doméstica. Pero, a ver, ¿qué es lo que cambió las relaciones entre el poder y el público? La red. Yo creo que después de la invención de la imprenta, Internet es el invento más importante de la humanidad, porque nada democratizó tanto las cosas como Internet. Yo estoy hoy a 2 segundos de una biblioteca mundial, ¿me entendés? Nunca había pasado eso. Bueno, eso que por un lado para mí tiene su costado siniestro, porque también, por lo menos hasta hoy, creó un hipercapitalismo como nunca habíamos visto, ni siquiera en la Revolución Industrial. O sea, estamos como sometidos a la ideología del cliqueo, lo cual también es una locura. Eso también generó otras cosas. Por ejemplo, nosotros en los medios por primera vez conocemos al público y a veces nos parece decepcionante porque el público en algunos casos es inteligente, pero en otros casos es imbécil y en otros casos es mediocre y nos molesta, pero sin embargo nos sigue. Bueno, también creó una cosa que es muy importante y en los medios más. Equiparó las instituciones a las personas. Hoy una persona puede ser tan importante como el New York Times. Por supuesto no cualquier persona, pero una persona. Bueno, la existencia de las redes, el hecho de que Facebook sea la red más popular en el mundo, mucho más que Twitter. Twitter es más como un microclima de periodistas y cínicos y tal. Pero Facebook, por ejemplo, o las propias redes de los teléfonos, WhatsApp, etcétera, cambiaron los códigos de la política. Cambiaron absolutamente. Ahí yo lo que creo es que en el análisis de Macri, lo que falló fue pensar que el país solo eran las redes. Esto es una transición, es algo que está pasando. Vos no podías comunicarte solo por las redes. Macri, yo te digo, no es un líder. ¿Por qué? Porque no tuvo una mirada de dirección hacia ningún lugar. O sea, llegó y después se manejó o a favor o en contra de determinadas presiones. Y un líder se supone que no mira las encuestas. ¿Vos te imaginás a Perón mirando las encuestas? Bueno, Perón fue un líder. Yo no me lo imagino tampoco leyendo los diarios. Un líder hace los diarios, no los lee. O sea, me parece que a Macri le faltó eso. También le falta, por supuesto, a Alberto. Si hay que decir quien más cerca está de esa definición es Cristina, pero el grado de resentimiento que Cristina tiene es tan grande que yo creo que le impide ser un líder verdadero. Bueno, sí, pones el tema en un lugar interesante porque en Chile se gobierna por las encuestas, pero desde hace algún rato. Pero, y yo estoy de acuerdo contigo que ahí falta el liderazgo. Y la gran transformación efectivamente está dada por esta revolución tecnológica que estamos viviendo, que es posiblemente la más grande en la historia humana. Y lo que sabemos además es que cada revolución tecnológica genera un cambio político muy significativo. O sea, la Revolución Francesa es hija de alguna manera de la rotativa. Sí, claro. El marxismo es hijo de la Revolución Industrial y no sabemos bien a qué va a dar pie esta mega revolución que estamos viviendo. Pero fíjate que tiene un asunto y hacia allá iba la pregunta que te hacía antes. Así como nos abre un mundo nuevo, lo que uno ve es que pierden su fuerza buena parte de las institucionalidades como las conocíamos. O sea, en Chile, por ejemplo, en tiempos de la dictadura, tú no podías vivir, no se podía actuar políticamente si no era a través de un partido porque tenía el mimeógrafo.
para decir algo básico. Hoy día nadie necesita un mimeógrafo y eso hace que muchos perciban que dejan de necesitar al partido y se produce una dispersión muy fuerte. Hoy día tú en Argentina ves, por ejemplo, que Alberto es simplemente el gestor de un partido o, como te preguntaba antes, está cruzado por intereses que ya son más dispersos, dígase la popularidad, los empresarios, los distintos lotes adentro. Obviamente, Alberto es un tipo que mira las encuestas. Me quedé pensando en eso que decías, que gobiernan por las encuestas. Gobernar por las encuestas es un triunfo de la mediocridad. O sea, vos imaginate que en la época en que todos tenían esclavos, alguien hiciera una encuesta y dijera, bueno, que queremos seguir siendo esclavos. Y nadie pensaría, liberémonos. O sea, el primer tipo que pensó liberémonos no estaba pensando con su entorno, estaba pensando por sí mismo. A mí me parece que es un fracaso de la política gobernar por las encuestas. Las encuestas, en todo caso, reflejan el sentido común, pero nada más que eso. Vos no podés solo gobernar en base al sentido común. La historia de los gobiernos que cambiaron la humanidad fue la historia de los que fueron contra el sentido común, no de los que lo siguieron. Alberto obviamente mira las encuestas como cualquier político argentino, también las mira Horacio Rodríguez Larreta. Larreta, por ejemplo, hace meses que no hace declaraciones políticas. ¿Por qué? Porque está bien en las encuestas. Bueno, para mí eso no es un líder político, o sea, estar especulando con eso. Obviamente que hoy, como presidente, Alberto vive entre presiones cruzadas, pero si yo te digo, hoy la que se está imponiendo es el kirchnerismo duro. Ustedes habrán escuchado hablar de el proyecto de expropiación de Vicentín, que era una exportadora de cereales, en nombre de la, comillas, soberanía alimentaria. A mí me encantaría que alguien me explique qué es la soberanía alimentaria. Pero bueno, el proyecto cristinista, que es también el proyecto de Kicillof en la provincia, de la Cámpora en las cámaras, es un proyecto, en algún caso, como una especie de remake fallida de los 70, como fue el primer y el segundo gobierno de Cristina. Ellos dicen que ahora mejorada, digamos, pero esa presión sobre Alberto está, y hoy Alberto está gobernando más en base a esa presión de Cristina que en base a lo que él cree como un criterio propio. Ahora, de eso te iba a preguntar, para ir pasando además a lo económico. El intento de nacionalización de Vicentín, porque se vio abortado, ¿no? Todavía no está claro, que lo que se va a hacer es discutir eso en el Congreso. Por ahora lo que lo que se está haciendo es que hay un proyecto del gobernador de Santa Fe, que es la provincia donde está Vicentín, haciendo una especie de negociación intermedia que ya los dueños de Vicentín rechazaron, y eso se judicializó. Ahora hay que ver cómo avanza el gobierno con dos proyectos. Uno es el de Vicentín y el otro, según Horacio Berbisky, que es el intelectual orgánico del gobierno, en julio se presentaría el impuesto a la riqueza. El impuesto a la riqueza es un caso de doble imposición, porque ya uno paga ganancias, pero lo que harían sería un proyecto extraordinario sobre quienes tengan bienes por más de 3 millones de dólares. En ese caso habría un impuesto progresivo que iría subiendo. Bueno, eso estaba muy discutido, pero lo más probable, según Berbisky, es que esto se presente en las próximas semanas. Ya, mientras yo conversé con otros amigos allá, hay quienes se resisten absolutamente a ver en el intento de nacionalización de Vicentín una tendencia. Dicen, no, mira, esto se ha encargado de decirlo Alberto, que esto es un hecho puntual, que no genera, digamos, ruta, pero está efectivamente al lado el impuesto a la riqueza y está al lado también el retiro de la TAM, que te quería preguntar también de eso. ¿Configura todo esto, en tu parecer, un escenario como... Fue una locura, lo que pasó con la TAM fue increíble. Lo que pasó con la TAM es lo siguiente: el gobierno quiere que la única aerolínea sea Aerolíneas Argentinas. ¿Y qué hizo? Asfixió económicamente a las competencias. ¿Qué hizo en el caso de la TAM? La TAM había arreglado una baja salarial con los empleados porque no podía seguir gastando tanto dinero. En este momento, hay que decirlo, muchas empresas privadas han bajado los salarios y de hecho el gobierno arregló con la CGT
una baja del 25% del salario privado. Bueno, ¿sabés qué pasó en el caso de la TAM? El Ministerio de Trabajo se la prohibió. Entonces forzaron a que la TAM cerrara. Hay una línea chiquita que se llama Fly Bondi, que sale de un aeropuerto distinto a Aeroparque, que es Palomar. ¿Qué va a hacer cerrar el aeropuerto de Palomar? ¿Entendés? Están haciendo un camino por el cual solo quede Aerolíneas Argentinas. Ya, pero al mismo tiempo Alberto tiene un reto muy inmediato, que es negociar con los fondos extranjeros. Le quedan pocos días para negociar esta deuda. Entiendo que tiene menos de un mes. ¿Qué va a hacer? Porque parece ser que estas señales no fueran en el camino, digamos, adecuado para convencer a esos a quienes han dado esos créditos. ¿Cómo se va a resolver esto? Dicho sea de paso, estamos hablando de deudas que también la responsabilidad la tiene en buena medida el gobierno macrista, ¿no? Que aumentó Sí, claro, en 100.000 millones la deuda con la los deuda. privados y en 50.000 con el Fondo Monetario. Mira, si yo hablo con absoluta sinceridad y digo una cosa que sé que va a ser muy discutida, pero yo no le prestaría más plata a Argentina, porque es como darle alcohol a un alcohólico. Argentina tiene que aprender alguna vez a vivir con lo que tiene y a empezar a crecer con lo que somos. Y no es que no podamos crecer, somos un país muy rico. Hay que cambiar algunas circunstancias. Por ejemplo, que la mitad de todo... ¿Vos sabés hasta cuándo uno trabaja en Argentina para pagar impuestos? Esto es un estudio, no es que me parece a mí, es un estudio que hizo un instituto que estudia el tema de los impuestos. En Argentina vos trabajás hasta junio, o sea, todo lo que ganás de enero a junio es para el Estado. Recién en junio empezás a trabajar para vos. Bueno, Argentina es un país muy rico. Habría que tratar de tener un buen liderazgo y tratar de cambiar. Ahora, vos me decís, ¿vos le prestarías plata a Argentina? Jamás. Jamás. Me parece que es realmente, me parece lo más honesto que les puedo decir. No hay que prestarnos plata. No Bueno, sabemos pero cómo se gasta. Dedicamos plata a pagar salarios. Es una locura. Cualquier persona que tenga una empresa y escuche esto lo sabe. En una empresa, cuando te endeudás para pagar salarios, estás en un problema. bueno, pero al mismo Si tiempo, Alberto va a Jorge, arreglar o no, perdón, para no escaparme de tu pregunta, yo creo que finalmente va a arreglar, pero realmente la actitud de los acreedores puede ser muy fuerte, ¿eh? Porque hoy están ofendidos con una cosa que pasó en el medio de la negociación, que no me voy a poner a explicarla porque es muy técnica, pero Argentina le mandó como una carta trucha en el medio de la negociación y se enojaron. Entonces, no sé, hoy estamos en default técnico, no sé cómo puede seguir. Yo creo que el gobierno quiere arreglar, básicamente porque saben que después de la pandemia va a hacer falta por lo menos crédito privado. Y si hay default, el crédito privado va a ser muy difícil. ahora, paralelamente con lo que tú estás diciendo en términos, digamos, macroeconómicos, Argentina es un país que antes de la pandemia ya tenía en torno a un 50% de pobres. No, no, Los chilenos, 38. 38, 38. En hoy febrero día anda por el había, 50, ¿no? hoy día anda por el 50 y quizá más. Bueno, cuando tenía el 38, incluso antes de la elección, eh, los chilenos estamos acostumbrados a ir a Buenos Aires como si fuéramos a París y pensamos que es capital federal. Si uno recorre la provincia y va a La Matanza y va a las poblaciones, lo que ya se veía era una inmensa cantidad de ollas comunes, era Sí, claro. aguas servidas pasando por las puertas de las casas en las poblaciones. Entonces la pregunta que te quiero hacer es, mientras tanto tú dices que no hay que prestarle a Argentina, ¿qué se hace con este mundo? ¿Tú no ves el temor de pronto de un levantamiento popular, de que desarmándose o generándose conflictos políticos añadidos a la pobreza que viene, haya de alguna manera estallidos nuevos o algo así? Yo creo que, primero, por definición, es imposible prever en qué momento puede haber un conflicto social. Yo siempre me acuerdo que lo que se llamó el Caracazo hace muchos años
sucedió porque un día aumentaron el boleto de colectivo. Nadie hubiera pensado que se iba a pudrir todo en ese momento. Cuando en Acá Brasil fue por el se hace... aumento del boleto del metro. Bueno, Acá subieron el boleto del metro. así. Bueno, en Brasil, cuando la gente baja del morro y se hace lo que llaman allá el quebra-quebra, que es que se bajan y se pudre todo, tampoco hay manera de preverlo. Yo creo que eso no tiene una lógica y que depende de no sé qué. Esto en principio. Después, me encanta el rollo que ustedes los chilenos tienen con nosotros. Porque yo tengo que decir, desgraciadamente, acá hay mucha gente que no se banca a los chilenos y allá hay mucha gente que no se banca a los argentinos. Y en algún lugar, yo entiendo a los que no se bancan a los argentinos. Los que no se bancan a los chilenos realmente no los entiendo, porque siempre he tenido buena relación con ustedes. Pero tienen que dejar de mirar a Argentina. Déjense de joder, ustedes no son una provincia. Ustedes No, no, pero espérate. no tienen por Te qué, quiero no hacer tienen una, por te qué. quiero hacer una aclaración, ¿eh? Te quiero hacer una aclaración. Desde hace algún tiempo, yo te estoy diciendo eso en turismo a la ciudad, desde hace algún tiempo a mí me llama la atención más bien al revés. La sensación de la élite chilena es que Argentina es una barbaridad. Tienen razón, bastante No, razón. no es, no es que sea admirable, sino que son como unos delirantes que Bueno, todo lo que hacen tienen es razón. distinto de lo que quisieran hacer acá. Mira, así como también en un momento hubo una fascinación por Chile, desde acá, desde la élite económica de acá, yo creo que esa fascinación olvidaba que Chile no contempla una parte de la población. O sea, Chile para mí es un país que hay un tercio de la población a la que no mira. Entonces, para mí eso no es admirable, te digo con cariño, pero Sí. realmente es lo que creo, ¿no? Eh, eh, No, para mí y tampoco. cuando desde allá miran a Argentina y creen que es delirante, la verdad, tienen razón. Si vos me preguntás, por ejemplo, una pregunta elemental, ¿por qué acá volvió Cristina? Yo Sí. realmente no puedo explicarlo, no puedo explicarlo. O sea, en realidad la explicación sería terrible. O sea, enfrentarnos a que somos esto sería terrible. Siempre pensamos que somos un poco mejores de lo que somos, ¿viste? Argentina vive un imaginario desde principios de siglo. Es muy interesante ver la historia. Y yo escribí ese libro que vos citabas, Argentinos, que me llevó 7 años, ¿no? Increíble. Fue realmente mucho trabajo. La historia te sirve para ver eso, porque Argentina, ¿sabés qué? Siempre fue el niño promesa. Éramos como los genios, los que íbamos a ser genios. Pero pasó el tiempo y pasó el tiempo y pasó el tiempo y nunca fuimos el niño promesa. Entonces, es muy contrastante la imagen que tenemos de nosotros y lo que nosotros verdaderamente somos. Nosotros pensamos que somos un país de Europa del Norte, más o menos. Y no somos eso. No nos sentimos latinoamericanos, por ejemplo. Nosotros en Argentina desprecian a los bolivianos, desprecian a los paraguayos, dicen que los uruguayos son una provincia nuestra, no se bancan a los chilenos. Pensamos en algún lugar que somos más. Y en verdad, cuando vos ves lo que somos en concreto, en verdad somos menos. Somos menos en muchas cosas. En algunas no. Económicamente han sido un desastre, pero tienen las novelas que tienen, tienen la No, ciudad que bueno, está tienen. bien. Yo ahí hago, no, ahí es interesante el punto. Yo ahí hago una aclaración. Argentina tuvo durante décadas una importantísima clase media, tuvo salud pública y la sigue teniendo. Y acabo de acordarme que una vez en Chile, no sé qué, me agarró y me cobraron 4 millones de dólares por 2 aspirinas. Eh, eh, Se las tuvo vendieron con salud. descuento. No, Argentina esto es importante y es bueno realmente. Tiene salud pública. Acá nadie se muere en la calle porque no tiene plata. ¿Y sabés qué tuvo? Y aún cuando la han tratado de destruir por todos lados, no lo han logrado, educación pública. Tuvo educación pública. Y la Argentina, el imaginario argentino de tenemos tantos premios Nobel, tenemos a Borges, tiene que ver con eso. Tiene que ver con el fruto de lo que fue nuestra educación. ¿Me entendés? O sea, desde ese punto de vista, sí.
Eso es Y bueno de sabes, Argentina. tiene otra cosa. Y tiene otra cosa, hoy día muy degradada, porque estábamos hablando antes de los niveles de pobreza en los alrededores y qué sé yo, pero tiene una especie de democracia, de trato también muy distinta de lo que se vive en países que tienen borrado a sus sectores más pobres como el nuestro. Eso también es verdad, también es cierto. Sí, es cierto. Oye, pero te quería preguntar otra cosa en medio de todo esto. ¿Qué papel ha jugado el Papa, Juan? Porque a mí me impresionó mucho, te voy a decir que me impresionó mucho en las elecciones allá, que la iglesia detrás de Francisco estaba comprometidísima con el peronismo. Un ministro del gobierno de Macri, yo le dije, oye, me parece que estoy viendo como que el Papa fuera el segundo más importante opositor al gobierno de Macri después de Cristina. Y me dijo, no, 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 el primero, me dijo. Bueno, a ver, la relación entre Macri y el Papa obviamente era espantosa. Fue muy curioso lo que pasó con el Papa, porque yo no sé si vos recordás, pero cuando nombran a Bergoglio Papa, Berbisky publica una tapa de página 12 contando que Bergoglio había colaborado con la dictadura. Y entonces en ese momento el kirchnerismo sigue la línea de Berbisky y critica el nombramiento de Bergoglio. Hay tweets de Cristina criticando el nombramiento. Y después, un día más tarde, se reordenaron y empezaron a apoyar al Papa. Fue genial lo que pasó, genial. Y si ustedes buscan algún tape de la visita, la primera visita de Cristina al Papa, fue lo más gracioso que yo vi en mucho tiempo, porque Cristina estaba modo cita, como si fuera una quinceañera, ¿no? Muy delicada, muy tímida. Increíblemente, le llevó ella al Papa un mate y le explicaba cómo andaba el mate. El Papa lo sabía de memoria, era todo ridículo. Pero bueno, a partir de ahí hubo buenas relaciones del Papa con el kirchnerismo. El Papa recibió la cámpora y el Papa empezó a meterse en la política argentina de una manera que a mí particularmente no me parece bien. Yo creo que, a ver, una obviedad, al César lo que es del César, ¿no? Y que el Papa no debería interferir en la política terrenal, por lo menos. Hoy es interesante hablar del punto, porque otro de los proyectos, vos que me decís que lo de Vicentín no va a ser un avance, escuchá, otro de los proyectos impulsados por el Papa y que se está empezando a discutir ahora es el ingreso universal. ¿Qué quiere decir el ingreso universal? Que todo el mundo entre 16 y 50 y pico de años, o 60 y pico de años, cobre un dinero por existir, digamos. ¿Y quién lo manda ese dinero? El Fuera, Vaticano. no, eso se supone que lo pagaría el propio Estado, ¿no? Sí, claro, ojalá lo mandara el Banco Ambrosiano, pero no es el caso. Bueno, este tema del ingreso universal solo existe hoy en 2 países del mundo, en Irán y en Mongolia. Y hubo una prueba sobre el ingreso universal en Suecia, pero una prueba chiquita que finalmente aparentemente no funcionó. Es una discusión y eso para mí tiene que ver con cómo el kirchnerismo está aprovechando la pandemia para pergeñar otras cosas. Como el rol del Estado en la pandemia es muy importante, lo que están tratando de hacer es que ese rol del Estado se perpetúe post pandemia. En esa línea va el tema de la expropiación de Vicentín, el tema del impuesto a la riqueza, el tema del ingreso universal. Oye, bueno, pero ustedes en Argentina, por esta misma lógica peronista, etcétera, todavía están buscando ese empequeñecimiento o esa prescindencia del Estado, pero los estados parece estar avanzando con la pandemia en todas partes del mundo, ¿no? O sea, ha demostrado el Estado una situación de necesidad en los momentos de urgencia muy grande. Te digo, una de las cosas que acá se hicieron varias cosas respecto a la pandemia que está bueno contarlas. Las hizo el gobierno de Alberto. Se le dio a las pymes la mitad del salario
a los trabajadores. Esto se está haciendo. Se Acá también. anunció un ingreso de 10.000 pesos. 10.000 pesos serán $80, una cosa así, que se anunció en marzo, pero por ineficiencia burocrática se terminó dando ahora, hace un mes, y ahora anunciaron un segundo. Con eso mucha gente no hace nada, pero para mucha gente que no tiene nada es algo, ¿no? Y después lo que hubo fue créditos. Yo soy crítico del tema de los créditos y te voy a explicar por qué. Dieron un crédito con 24% de interés anual, diciendo esto es genial, sáquenlo, y ahora están dando un crédito con 0% de interés que vos empezás a pagar recién después del sexto mes. Pero siempre es plata que tenés que pagar. La gente está endeudada, entonces no te sirve endeudarte más. Yo lo que creo, en efecto, coincido con vos con lo del Estado. El Estado hace falta justo para este momento, pero realmente creo que el Estado tiene que dar a cambio de nada. Si vos te estás ahogando, no te tienen que cobrar el salvavidas, te tienen que tirar un salvavidas, ¿me entendés? Me parece que el Estado, en este caso, no tiene un peso. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a emitir. Bueno, emitiendo, tiene que dar a cambio de nada. ¿Se entiende? Sí. Bueno, y ustedes están emitiendo como malos de la cabeza, ¿no? La maquinita parece que están dando a toda velocidad. Porque yo no sé ni escribirla. 1 billón, pero billón, no como dicen los yanquis, billion. 1,5 billones de pesos se emitieron hasta hoy. Mira. Oye, acá, bueno, acá los aportes se han acordado incluso aportes también entre el gobierno y la oposición por 12.000 millones de dólares para los próximos 24 meses y también se está repartiendo, se está distribuyendo dinero a la Pero, gente, cosa que perdón, empieza a circular ahora. Pato, perdón. ¿Esa guita de dónde la sacan ustedes? Esa guita sale de dos partes, un porcentaje muy importante de los ahorros que tiene el Estado en bonos, etcétera, y de Bueno, acá no hay ningún ahorro, acá hay déficit, ¿me entendés? No tenemos ahorro. y de una parte de deuda por contraer. Pero en eso está. Oye, quiero hacerte algunas preguntas y comentarios que nos están llegando de quienes nos escuchan. Dale. Un comentario aquí que yo creo que más o menos lo contestaste tú mismo al comienzo. Se pregunta a alguien, ¿será que chilenos y argentinos hemos coincidido en creernos más de la cuenta y que con la pandemia se está viendo todo el polvo que tenemos debajo de la alfombra? Parece que la respuesta es sí. Yo creo que está Porque dicho contestado. sea de paso, La pandemia fue de algún modo una cortina que se corrió. Mostró el estado en ahora, el que estamos, en el que está el mundo, ahora ¿eh? acá, No solo en el que cada estamos vez, nosotros. pero mira, nosotros los chilenos, no sé, que somos muy acontecidos en términos de desastres naturales. Cada vez que sucede un desastre natural decimos lo mismo, ¿eh? Hay un terremoto y se ve lo que está debajo de la alfombra y así. Bueno, Sí, sí. pero acá viene otra pregunta. Dicen, durante la pandemia te preguntan, ¿ha habido 2 o 3 episodios de roces del gobierno argentino con el chileno sobre controversias en la contabilidad de contagiados, fallecidos, etcétera? Donde pareciera haber siempre un intento de mostrar estamos haciendo mejor las cosas que en Chile. Y yo te diría que en Chile, voy a agregarlo, decimos, está como diciendo estamos haciendo mejor las cosas que en Argentina. ¿Cómo analizas el desempeño de la gestión de Fernández en la pandemia? También la verosimilitud de lo que comunican y los errores que ha tenido, en fin. Bien. A ver, primero, algo que vos citabas al comienzo, que fue las congratulaciones de algunos organismos internacionales respecto de cómo esto se llevó a cabo. Yo lo agradezco, pero creo que es lo peor que nos podía pasar, porque los argentinos somos increíblemente triunfalistas. Entonces todo el mundo empezó, somos los campeones del mundo, somos los mejores en la pandemia y tal. Lo que sucedió fue, la cuarentena empezó antes y se atrasó el pico de la enfermedad. Esto es lo que sucedió hasta hoy. Se demostró que no estábamos preparados para nada. La cuarentena empezó antes porque dijeron que nos íbamos a preparar, que iban a poner más camas, más test, etcétera, más respiradores, y hoy nos están diciendo que en poco tiempo no damos abasto. O sea que la pregunta es qué carajo hicieron en los primeros meses, digamos.
Esto es lo que está pasando hoy. Hoy hay frases muy alarmistas, tanto de la gente de la provincia de Buenos Aires como de la capital. El viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires dijo: ojalá esto termine en septiembre y no veamos cadáveres apilados en las esquinas. La cita es textual. O sea, se trabajó antes, se trabajó de una manera eficiente. Yo creo que en parte sí y en gran parte no. ¿Las cifras de muertos son mejores que en Chile? Sí, pero igual esto no es una competencia en la cual estamos jugando un partido a ver quién gana. Digamos, estamos todos aprendiendo cómo es esto. No hay respuestas. Por primera vez nos enfrentamos a una situación en la que realmente nadie sabe cómo seguir y se trata de prueba y error. Yo hubiera hecho otro tipo de cuarentena, no la que el gobierno hizo. Pero bueno, eso es una cuestión de opinión y yo ni siquiera soy científico como para opinar. O sea, estoy opinando desde la platea, digamos. Yo creo que habría que haber aislado los grupos de riesgo y que los demás tendrían que haber trabajado con distancia social, barbijo, etcétera. Oye, están llegando muchísimas preguntas. Un comentario a lo que decías antes, el triunfalismo, ese triunfalismo que le hace mal a los argentinos, te voy a decir que es compartido por acá y quizás por eso están diciendo en algunas partes que los chilenos somos los nuevos argentinos en América Latina, ¿eh? Porque ese mismo No sabía, triunfalismo, no sí, sí, sabía, no sí, sabía. sí, porque ese mismo triunfalismo fue el que llevó aquí a abrir muy rápido y después nos Claro. arrepentimos. Pero es cierto que en esto eh, no se sabe mucho nada, porque incluso fíjate que la política aplicada por los suecos, que primero decidieron esto de la política de rebaño, primero se arrepintieron y ahora él mismo está defendiéndola de nuevo un poco, ¿eh? Sí, Está como para adelante y para atrás. hay países que están volviendo para atrás, hay cosas increíbles. Yo cuando pienso en las tumbas comunes en Nueva York, y cuando pienso que hubo 100.000 muertos en Nueva York, o sea, si el sistema de salud mejor del mundo no se lo bancó, bueno, ¿qué nos queda a nosotros, no? Sí, bueno, pero es que tratemos de no tomar de ejemplo ni a Trump ni a Bolsonaro, porque son dos horrores que se vienen encima de una manera muy pesada. Oye, Tal cual. otra pregunta, aquí manda la siguiente. Ayer decías que los políticos cobran lo mismo y una gran parte de la sociedad quedó a la buena de Dios. Hoy en Chile se anunció, esto es literal, fue ahora recién, se anunció una rebaja de sueldos para ministros y parlamentarios entre un 25 y 30% de la dieta. ¿Qué opinas de esta medida? Y preguntan si la ves factible en Argentina. Me parece buenísimo y creo que es imposible en Argentina. De hecho, el presidente ya dijo que eso le parecía demagógico. Acá hay un problema con esto, que es que quien se está ajustando frente a la pandemia es el sector privado. Hoy hay acá, y bueno, les recuerdo, yo ahora no me acuerdo la cifra, pero Argentina está llena de empleados del Estado. O sea, de hecho, en el interior, el empleo del Estado funciona como una especie de subsidio de ocupación encubierto, digamos. Te dan un trabajito en la municipalidad para que puedas cobrar algo. Bueno, toda esa gente sigue cobrando y sigue cobrando lo mismo. Bueno, me parece injusto. Me parece injusto que en el sector privado nos ajustemos y en el sector público no. Creo que tendría que ser equitativo. Si esto se acaba de hacer en Chile, lo felicito. Me parece que es lo que hay que hacer. Ahora, no solo de los ministros y tal, también de los empleados del Estado, porque se supone que el ajuste tiene que ser para todos de manera pareja. Oye, Jorge, ya nos va quedando poco rato, así que te voy a hacer como algunas preguntas dispersas. ¿Es verdad que allá tiene mucha presencia Marco Enrique Ominami, o no? ¿Que la política internacional lo tiene a él orejeando o no? No, no, no. Mucha presencia, no, realmente no. Es O amigo de sea, Alberto. Bueno, no sé si amigo, digamos, tiene alguna relación política con Alberto. No, no, pero acá no aparecen los medios ni nada. Capaz allá les vendieron otra cosa, pero no, no es así. oye, otra cosa que te quería preguntar a propósito de los medios de comunicación, que tú has participado en tantos, esto nos saca de lo inmediato porque es un poco más grande. Allá están con una vida sana, eh, o acá, por ejemplo, los medios de comunicación desde la televisión, las revistas se han acabado prácticamente todas, para no decir todas, la televisión pierde dinero a mano llena,
y los periódicos, los grandes periódicos, se sabe que viven una calamidad, están en gravísimos problemas. Y Bueno, mientras tanto, estamos, crece la opinión por las redes y todo lo que sabemos. estamos en una transición de la que hablábamos antes. A ver, estamos asistiendo al velorio del periodismo tradicional. O sea, los periódicos en algún momento seguirán siendo consumidos por nosotros, que ya yo ya no compro diario de papel, pero ponele por nuestra generación, los que tenemos 50 y pico, y cuando nos muramos nosotros no habrá más periódicos, digamos. Esto está claro. Los chicos no leen periódicos, no ven televisión, no escuchan radio. Es curioso lo que pasó, porque durante la cuarentena uno podía decir, era el momento ideal, teníamos a todo el mundo encerrado. O sea, era lógico que escucharan radio y miraran televisión. Bueno, no sucedió. No, Aquí pero en yo Buenos entiendo, Aires... perdona, entendía que sí, ¿eh? Que, o sea, por lo No, menos te hablo de ratings y de números concretos. En ok. radio, el universo de radio bajó 200.000 personas. Porque claro, esa gente escuchaba radio en los autos y no siguió escuchándola en la casa. Increíblemente a nosotros, particularmente en Radio Mitre, no nos afectó, pero destruyó a las otras radios. Hoy nosotros seguimos teniendo 650.000 personas por día. Eso en la radio. En la televisión, lo que sucedió es que empezaron a medir los programas eventos, los programas especiales, los programas como espectaculares. Esos miden. El resto bajó la medición. La medición de la televisión abierta hoy es un páramo, es un punto, 2 puntos. Yo estoy haciendo 12 puntos y pico y soy el programa más visto de Canal 13. Yo he llegado a hacer 30, imagínate las diferencias de audiencia y de todo, ¿me entendés? La gente, bueno, y la gente se volcó, incluso hoy me contaba, lo conocés a Mario Pergolini. Sí. Bueno, hoy estuvo conmigo en la radio y me contaba que incluso los chicos dejaron de escuchar música, dejaron de escuchar los lanzamientos, escuchan sus playlists, pero dejaron de meterse en Spotify y tal. Esto contaba que está pasando acá en Argentina. Es loco, porque uno dice, están todos encerrados, nos van a ver a nosotros, pero no, a lo mejor no. Oye, Jorge, para ir terminando, ¿cómo va a salir de esta Argentina? ¿Cómo te figuras la situación, el país, digamos, cómo te lo imaginas después del virus, si es que acaso hay después de un virus? Y lo digo más allá de la molestia de los runners, ¿eh? Lo que pasó con los runners fue increíble porque se convirtieron en un tema político, realmente, y aparte pasó una cosa que fue un papelón, que es que fueron prohibidos por imagen, y para colmo, el ministro de Salud lo dijo. O sea, no es que fueron prohibidos porque podían contagiarse, fueron prohibidos porque le daban una mala imagen a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué hace por ahí en Palermo gente corriendo? Claro, ridículo, totalmente ridículo. Los runners quieren incendiar todo, te digo, están muy enojados, muy enojados. Mira, yo desgraciadamente tengo que ser muy dark para contarte cómo creo que esto sigue. Yo realmente creo, en términos económicos y sociales, que esto va a ser mucho más horrible que lo que nos imaginamos hoy. O sea, va a ser mucho peor. Cuando esto se abra, lo que vamos a mirar a nuestro alrededor va a ser realmente horrible. Espero que en un año, en dos, no sé en cuántos, nos podamos levantar de esto. Pero creo que las consecuencias de esto, cuando vos ves la cantidad de empresas que quebraron, ahora está cerrado tribunales. Cuando abra tribunales van a entrar decenas de miles de quiebras. Cada empresa que quiebra son 10, 20, 5 trabajadores que se quedan afuera. O sea, realmente va a ser feo. Va a hacer falta plata y va a hacer falta una coalición de gobierno que lo pueda manejar. Yo realmente no creo que Alberto solo esto lo pueda manejar. Ojalá se den cuenta y puedan unirse y tratar de manejar el desastre juntos. ¿Tú crees que Alberto va a encabezar un gobierno de mayor unidad? Se Ojalá, pensaba, no creo, lo deseo. No, es una mezcla de lo que creo y lo que deseo.
Jorge Lanata, un gusto. Esta conversación continuará. Totalmente, me encantó y se me pasó volando. Espero que a ustedes del otro lado también. Un abrazo, Pato. Chao. Un gustazo. Chao.